Unas líneas pueden ser un punto de fuga, el horizonte. Son letras. Viajar desde donde estoy para volver a mí, buscar a alguien con quien pedalear. Salir al mundo es una nueva hazaña. Lo sabe ella, que se quedó esperando acá. Construir un refugio juntos será otra forma de libertad. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Marcelo Estefanel, sanducero de largas quijotadas. Ha escrito sobre hombres numerados y de los otros, en ese territorio luminoso donde la literatura se confunde con la vida. Y Fernando Maceo, militante social, combatiente revolucionario, devenido en productor audiovisual y constructor de memorias históricas para seguir soñando utopías posibles. Buenas noches. Bienvenido a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Upa, dijiste, Fernando. ¿Qué pasó con esa presentación? Está bien, está bien. No, diga. Está buena. ¿Dejaste de ser un revolucionario? No. Eso es lo que te llamó la atención. ¿Sí, puede ser? Sí. No, lo de productor cinematográfico, espero que me llamó la atención. Y bueno, ahora sos un productor cinematográfico. Bueno, es un decir. Esto, una y mil veces, es un trabajo de un equipo chico y con gran corazón. Y además ubicado geográficamente en varios lugares. En Cataluña tenemos 3 integrantes, 2 estamos acá y 1 en Nicaragua, esos somos los uruguayos, más el equipo de cineastas argentinos, que son los que realmente hicieron el documental, que son entrañables hermanos, ¿no? Estamos hablando de Una y mil veces, digámoslo, porque si no, quienes nos están viendo capaz que no saben, de Una y mil veces, el documental de ese grupo de uruguayos que fueron a participar en la Revolución Sandinista y que se estrenó el 20 de noviembre. También nos acompaña Marcelo Estefanel. Querido Marcelo, hola. Gracias por venir. Por favor. Bueno, vos también haces... Protagonizó, también participó, colaboró. De actores. No, mira, yo siempre... Quiero aclarar que yo ya lo vi, ¿eh? Sí, seguro. Así que seguro. Seguro. Tú sabes que, bueno, hace muchos años que vengo promoviendo la memoria, ¿no? A mí me llevó 21 años desde que salí en libertad animarme a escribir sobre mi experiencia como preso político. Y así salió en el 2007 El Hombre Numerado. Y a partir de ese momento, a través de entrevistas, siempre invité a todo el mundo a dar su testimonio, ¿no? Antes que desapareciéramos de la faz de la tierra. Y siempre me imaginé que si en la batalla de las piedras hubiera habido un teléfono celular y tecnología como ahora, ¿cuál sería la versión de la batalla de las piedras, ¿no? En este momento que para nuestro relato histórico fue tan importante, ¿no? E incluso invité a quienes están los otros bandos, ¿no? A los carceleros los invité a dar su versión y a expresar su memoria, ¿no? Porque por ahora toda la que yo conozco es del detenido, del reo, ¿no? Del recluso. Pero de los otros no se han animado todavía. Y bueno, cuando me plantearon este proyecto, ¿no? Fernando y José y el doctor Drusardo, enseguida agarré viaje, porque ellos querían la versión de alguien que no estaba ahí. Claro. Estaba preso. Cuando sucede la Revolución Sandinista, era un preso político. Y así fue que me sumí al proyecto. Los dos, ¿tú eras del MLN también? Sí. Bien. Los dos, vos estuviste exiliado. Yo primero estuve detenido siendo menor, tuve suerte, era el año 73 todavía, y estuve en el Álvarez Cortés detenido. Primero estuve en el 9º Caballería, pero después me pasaron al Álvarez Cortés y me fugué.
Y bueno, después nos mandaron salir del país, Pues sí, sí, del Chile, periodo golpe de Estado en Chile, Chile, Cuba. Suecia, Cuba, etcétera. Bien. Y vos estabas preso. Yo ya llevaba unos cuantos Vos años. eras Federal de un Libertad. numerado. Sí, sí, ya era el nombre numerado desde noviembre del 72. Uno Ahora, de los te voy a decir tantos. una cosa, como en primer lugar que para nosotros en el exilio casi era una obsesión el pensar en los compañeros presos. No me cabe duda. Y eso lo sabemos todos, no era una excepción nuestra, ¿no? Y eso lo llevábamos todos los días, porque además teníamos conocidos, teníamos compañeros, teníamos hermanos. Claro. Y después lo otro que decía Marcelo también es lo que motivó a hacer este documental. El hecho de que no se perdiera de la memoria un hecho que no le pertenece a los que participaron. En mi opinión le pertenece al pueblo uruguayo como un capítulo más de la historia, porque además nosotros lo que insistimos mucho es que si otros muchos hubieran estado en nuestro mismo lugar, hubieran hecho exactamente lo mismo, ¿no? O sea que gente común, uruguayos comunes, jóvenes entre 23 y 30 años, más o menos el promedio, que estábamos en el exilio, éramos simplemente parte de este pueblo que sabemos que aquellos vecinos, amigos, aquella gente que estaba en distintas circunstancias, los que estaban presos, si hubieran estado en ese lugar nuestro, hubieran hecho exactamente lo mismo. Ese es el propósito. Es muy probable. Sí, Es muy sí, probable. muy No, yo probable, estoy seguro. Sí, sí. No, yo estoy seguro. Y bueno, digo, de alguna manera, digo, yo no sé cuánto puedo de espoliar, bueno, pero de alguna manera el espoliar, como se dice ahora, cuánto puedo... Es muy moderno ese Pero bueno, ese verbo. es lo que Contar, entendemos todos. relatar de lo que sucede en la documental. Claro. Pero bueno, de alguna manera creo que el título del documental refleja un final del documental. Precisamente una y mil veces implica la convicción de que lo volverían a hacer. Exacto. Y de que otros, de hecho, lo harían si hubiera sido así. Pero contemos un poco, por lo menos, el elemento central, ¿no? Estamos hablando de un grupo de uruguayos que están en Cuba, todos, ¿no? O algunos va... No, algunos otros vinieron es decir, hubo 3 de ese contingente, porque el contingente que participó hasta el triunfo del 19 de julio de 1979, fuimos en total 52. 49 fuimos desde Cuba y otros 3, uno de ellos había estado acá en Uruguay, clandestino, no logró insertarse en la resistencia, digamos, y entonces viajó a Panamá y se integró por el Frente Sur. Y otros 2 compañeros, un hombre y una mujer, entraron por el Frente Norte, ¿no? Pero en total fuimos 52. Después del triunfo fueron muchos otros uruguayos a colaborar y participar. Lo que pasa es que nosotros queríamos señalar ese momento porque, digamos, ese momento fue muy particular en el sentido de que era muy incierto qué iba a pasar. Claro. Por ejemplo, cuando esa gente salía, la pregunta era ¿a quién avisar en caso de muerte? Claro. ¿No? Esa era la pregunta concreta. Claro. ¿A quién avisar en caso de muerte? Y cuando había un grupo, el recorrido fue, digamos, había una situación regional muy favorable. Por ejemplo, estaba Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que apoyó en aquel momento a los nicaragüenses que estaban contra Somoza. Estaba Rodrigo Carazo en Costa Rica. Estaba Omar Torrijos en Panamá. Estaba Fidel Castro en Cuba. Entonces hubo un consenso regional y, por ejemplo, el contingente nuestro que se anotó voluntariamente para ir y además sin que hubiera una organización política que ofreciera colaborar. No, fue una decisión individual y voluntaria. Porque en aquel momento nosotros, los uruguayos que estaban en Cuba, estaban mayoritariamente desorganizados, salvo los compañeros que integraban el Partido Comunista, ¿no? Pero los demás no pertenecíamos orgánicamente en aquel momento a ninguna organización. Y entonces salimos por Panamá, Costa Rica y llegar a Nicaragua, pero en unas condiciones que no se sabía si se iba a ganar o se iba a perder, si se iba a vivir o se iba a morir. Esa era la verdad. Y en determinado momento, a los 10, 15 días que estaban ahí,
por la retaguardia metieron no sé qué cantidad de helicópteros norteamericanos llenos de marines. Te iban a hacer un sándwich. Entonces, era una particularidad que después ya no se volvió a dar. Y además tuvo la ventaja de que fue un periodo corto. O sea, se fue, se logró la victoria y se regresó a Cuba, y al otro día los que vivían en Cuba estaban trabajando o estudiando o haciendo las dos cosas. Bueno, estamos hablando de ese contingente de 52 eran los uruguayos. ¿Fueron con otros que no eran uruguayos, de otras nacionalidades, o nicaragüenses, o ustedes eran como, no sé cómo llamarlo, una unidad? No. Aquello fue gente de toda América Latina prácticamente, digamos. Inclusive la solidaridad con los nicaragüenses la empezaron los vecinos, la empezó Costa Rica y Panamá. Después los nicaragüenses pidieron más refuerzos y a los uruguayos, que en el año 78, ya en la época posterior al asalto del Palacio en Nicaragua, no sé si se recuerda porque fue hace muchos años, sí. Se ofrecieron, los uruguayos nos ofrecimos voluntariamente para ir, y entonces los nicaragüenses, que eran los receptores de ese ofrecimiento de ayuda, dijeron, vamos a recurrir a los uruguayos que nos dijeron que estaban dispuestos a ir a luchar. Y así fue que nos llamaron a nosotros. Pero además de eso, hubieron salvadoreños, guatemaltecos, chilenos, algún argentino, algún europeo también, algún español también. O sea, fue en otra escala tal vez y en otro tiempo para nosotros, es decir, la repetición de las brigadas internacionalistas que lucharon en la Guerra Civil Española por defender la República. Además, yo tuve la suerte de hacer la mayor parte de las entrevistas y no hubo una sola de esas entrevistas a gente que yo ya conozco desde muchos años, pero que no mencionara este hecho. Es decir, porque a mí me lo dijo mi padre. Es decir, y me hablaba con orgullo de los internacionalistas que habían ido desde Uruguay a pelear a España voluntariamente, ¿no? Y yo creo que a todos nos quedó aquello. Y tal vez con esto pretendamos decir, no quedó allá. Volvió a repetirse la historia cuando fue necesario ser solidarios con otro pueblo, ¿no? Antes de eso, hace un tiempo hicimos también una entrevista sobre el libro de López Belloso, de los uruguayos que fueron a Angola, que no fueron a combatir. La vi. Pero la vi la entrevista, sí. Fueron a trabajar. Seguro. ¿No? Es decir, ese concepto. De eso les quería hacer una pregunta, pero bueno, estos tipos están viajando en ese avión que no saben si van a llegar por el avión. Seguro. Claro. Que no da, por las expresiones que dan en el documental, no tienen mucha... No, pero no dijeron, la puerta se abría del avión. Había que poner el pie y agarrarla. ¿En serio? No, yo no lo digo. No, pero es que hay cosas que vos no decís, de verdad. ¿Sería posible? No estaremos mintiendo, no habrá alguno... Hay cosas que vos no podés creer. Qué bueno que está rescatar todo eso. ¿Cómo no? Claro. Si no se pierde, ¿no? A mí desde niño la revolución, la guerra civil española siempre estuvo en la conversación de mis mayores, ¿no? Descendientes de catalanes, ¿no? Todos republicanos. ¿Qué te parece? Era impresionante, ¿no? Y siempre, me acuerdo a mis tíos abuelos, ¿no? Y se murió el viejo, no se murió el viejo. Hablando de Franco, estaba siempre deseando que se muriera. Y sin embargo, ellos se murieron antes que Franco. Y después me puse a estudiar la Guerra Civil Española. Y por eso el ejemplo de ellos como brigadistas internacionales me parece algo excepcional, porque yo creo, capaz que me falta información, que debe ser la segunda brigada internacional en el siglo XX, que voluntariamente va a defender una causa, ¿no? En la Guerra Civil Española las cifras rondan entre 45.000 y 50.000 brigadistas. Hay una división entera norteamericana. Tremendo. ¿No? Con experiencia de la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos, ¿no? Está lleno de ingleses, de franceses, belgas, alemanes, y 75 uruguayos. Que no es una que la inmensa mayoría fueron como estos compañeros. Para la población no es una cifra menor. No, y la mayoría fueron como en el caso de Angola, ¿no? Enfermeras, médicos, ¿no? A la retaguardia, ¿no? Metalúrgicos, y combatientes muchísimos menos, ¿no? En el caso de estos compañeros que van al Frente Sur de Nicaragua, fueron todos a combate.
Ah, sí. Esos fueron todos. Hay una cosa que yo quiero destacar porque siempre hablamos en masculino. Sí, no, exacto. Y el papel de las mujeres, ¿no? Pero ya al ofrecerse como voluntarios, se ofrecieron tanto las compañeras como los compañeros. Lo que pasa que a la hora de seleccionar, como había una colaboración de los cubanos con los nicaragüenses en ese sentido, los que seleccionaron los grupos que fueron eran cubanos, que fueron los que en aquel momento dieron el entrenamiento básico que había que tener, ¿no? Pero fueron 2 compañeras en el primer grupo, el más difícil, y fueron a la sanidad precisamente. Y esas compañeras, todos nosotros las admiramos más que a ningún otro de los participantes, porque ellas estaban en un lugar, en un puesto médico, que era donde llegaban las ambulancias, los jeeps, las camionetas o alguien herido a pie, y ese punto no se podía trasladar de lugar. Y estabas bajo el bombardeo de los aviones, de los helicópteros, de los francotiradores. Entonces estaban en un lugar prestando un servicio en el cual tal vez no tiraron un solo tiro, a lo mejor. Pero estuvieron expuestas permanentemente. Y mucho más que eso. Es decir, por ejemplo, hay una compañera, Natacha, que yo soy testigo y además ella lo contó, de que fue hasta la primera línea, porque había una gran cantidad de heridos, en una noche lluviosa, llena de barro, ¿no?, a sacar heridos de la trinchera, y ella, que pesaba 44 kilos, escuchó a un muchacho quejarse, que estaba herido, no se podía mover. El muchacho estaba con una subametralladora .30, que es pesada, con su cinta y demás. Él no podía caminar, lo agarró, lo cargó a él, cargó la subametralladora, la cinta de proyectiles, y se arrastró con él hasta la camioneta para sacarlo. Eso con 44 kilos y 20 y pico de años. Entonces, para nosotros esos son... Y creo que, no sé, no importa. ¿Qué te parece? Es un acto de ¿Qué más vamos a decir? Sí, por supuesto. ¿Qué vamos a decir? Y llevando su fusil, además de las cosas de primeros auxilios, ¿no? Seguro. Bueno, mientras pasaba todo esto, tú estabas en la que... ¿Cómo percibían o qué información tenían de lo que estaba pasando en ese momento? Prácticamente ninguna. El penal era organizaron muy bien el aislamiento. Primero, desde el principio tuvo prohibido ingresar cualquier medio de comunicación. No había radios, no había absolutamente nada. El único vínculo que teníamos para recibir dosificadamente alguna noticia era la visita de familiares cada 14 días o la visita de abogado cuando podía el abogado. Los que teníamos abogados, ¿no? El resto era un silencio sepulcral. Y el año del triunfo de la Revolución Sandinista, yo lo recuerdo como uno de los peores años en el penal, ¿no? Muy duro. A partir del 75, se da una cosa muy paradójica en el penal. Gana Jimmy Carter las elecciones, asume en el 76, y sale con su consigna de derechos humanos, ¿no? La democracia y la libertad es la única forma de progresar, ¿no? Y empezó a hacer cenar la ayuda a todas las dictaduras, entre ellas a la nuestra, a la uruguaya, a tal punto de que le corta la ayuda militar, ¿no? Cuando propone el Uruguay como agregado militar en Washington a Gabazo, no lo acepta. Entonces, cada medida que tomaba Jimmy Carter repercutía sobre nosotros, una paradoja, ¿no? Palo y palo. Más censura, más celda, ¿no? Más tortura. Y el 79, la única noticia que entra, que fue como esa bengala que ilumina la noche, fue el triunfo de la Revolución Sandinista. Y mucho después, en la visita especial, porque por supuesto por teléfono no nos iban a decir los familiares que había compañeros que habían combatido ahí, en la visita especial, que era la única visita a fin de año, que estábamos frente a frente, podíamos abrazar a un familiar, ahí llega la noticia. O sea, con 6 meses de atraso o 5 meses de atraso llega la noticia de que, sin ningún detalle, ¿no? Que hubo compañeros que estuvieron ahí en la liberación, en la caída de Somoza y el triunfo de la Revolución Sandinista. Entonces a ellos mismos le contaban la previa, cuando estaban preparando el documental, que recuerdo 3 noticias que vinieron a iluminar esos 13 años. La primera fue el triunfo de Vietnam sobre los norteamericanos, ¿no? El 1 de mayo del 75.
La segunda fue el triunfo de la Revolución Sandinista y la tercera el plebiscito del 80, la derrota de la dictadura ante su constitución, ¿no? Y bueno, por eso el 79, además, voy a contar un hecho muy de la cárcel. En el 79 cierran la biblioteca. Tremendo. ¿No? Cierran la biblioteca y quedan solamente los libros que están en el exsector o en el piso, ¿no? Y un sargento y un capitán están 2 años seleccionando y quemando miles de libros. Cuando se reabre, resulta que había desaparecido el Renacimiento en historia, no existía más, solamente podías leer hasta la Edad Media, más para allá era muy subversivo. Por las dudas. Habían desaparecido centenares de autores, y entonces a mí el 79 siempre quedó con ese doble peso, ¿no? Una luminosa, el triunfo de la Revolución Sandinista, y una muy oscura, que es el cierre de la biblioteca. Tremendo. Enseguida seguimos porque te voy a hacer un comentario sobre ese sentimiento del 79. Ya volvemos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Me querías hacer una pregunta. Te quería hacer una pregunta. Y le voy a servir un café a Marcelo porque... Muy bien. Yo la pregunta en concreto que te quería hacer era la que me gustaría hacerle a cualquiera que viera el documental o a los que no lo han visto también. Y es, en julio de 79, ¿dónde estabas? Si te enteraste del triunfo de esa revolución en Nicaragua y cómo te enteraste y qué sentiste. Bueno, eso es lo que le iba a contar, lo que le iba a decir a él. Que yo no soy el protagonista de este programa, son ustedes, pero, no, bueno, pero sí queremos vos me saber. Estás obligando a que hable de... Porque nuestro propósito es ese. Yo ahora tengo una duda sobre las fechas. Yo me fui en el año 79, ¿tá? Pero no me acuerdo exactamente en qué fecha me fui. Sí que eso que contaba él recién y que de alguna manera está reflejado en el documental, yo creo que es algo que nos pasó a todos. A todos aquellos que estábamos en una situación de angustia, presos, exiliados, clandestinos. Censura. A todos viviendo el miedo y esa situación. La revolución nicaragüense fue como una cosa que además la fuimos siguiendo. Momento a momento, durante, claro. Hoy hablabas, creo que fue el comandante Cero, Pastora, fue el que... Sí, el que dirigía... Él tomó no me acuerdo si era el Parlamento, aquello. Fue una cosa que todo el mundo... Era el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno, que era una sensación de gran euforia. Que además en ese momento también pasó otra cosa también, yo estoy casi seguro que tengo muchos problemas de memoria ya, pero que fue ¿Quién no? La caída del Shah. Seguro, otro. Sí. Bien, entonces se dieron una serie de situaciones, pero la de Nicaragua fue una sensación muy... y más cercana, ¿no? Muy cercana y la sensación de lo posible. Claro. ¿No? Es decir, si ellos pudieron, en condiciones horribles, en otras circunstancias, pero digo, como que era una renovación de la esperanza. Yo creo que esa fue la sensación de cómo lo vivimos. Pero no me quiero extender hablando de... ¿Podés seguir? No. La documental, o la película, tiene como distintas partes y tiene una peculiaridad. No sé si es una peculiaridad. Que tiene una primera parte donde habla de sí misma. Porque habla de qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. ¿No? Y aparece la cocina, el proyecto. O sea, vos vas a ver un documental que tiene una primera parte donde te explican por qué. Bueno, esto vamos a primero decir que es mérito de los cineastas argentinos. Claro. Porque ellos nos presentaron un guión que nosotros corregimos, nos pasamos días corrigiendo, noches,
y al final se hizo otra cosa. ¿Tá? Esa es la verdad. Que nos parece que el resultado final es muy original porque no es el documental a usanza, digamos, aquel que alguien habla 2 horas, media hora, 15 minutos, pero es muy ágil. Me pareció a mí muy ágil, que soy solamente un espectador, ¿no? Acá dice que sos productora. Bueno, trabajamos en la producción, pero no es lo mismo que ser productor. Trabajamos en la producción, que es distinto. Este documental tiene el mérito de haberse hecho sin fondos, ¿no? Seguro. Cosa que es increíble, porque cualquier producción cinematográfica te lleva miles de dólares, ¿no? Es lo que me han dicho, por lo menos. Y tiene el mérito de que el equipo argentino, que son muy profesionales, van a estar acá ahora el 18. Nosotros, de hecho, estamos acá porque Ernesto Fontán llega después de esta entrevista. Les gustó el proyecto y dijeron, lo vamos a hacer. Y lo hicieron con una calidad, tanto, en mi opinión, de guión, como de color, de sonido, de todo lo que hay que ver. Cosa que además a mí me impresionó cuando lo vi en el preestreno en Cinemateca, porque antes lo había visto en pantalla de televisión, pero estaba bien, sí, pero cuando lo vi en el cine, dije, se pasaron, ¿no? Claro, es otra cosa, es otra cosa. A mí, cada vez que participo de algún proyecto así colectivo, ¿no? O por ejemplo, hace poco estuve en la noche de las librerías ayudándolo a un autor que hizo el libro Marzo 1985, Matías Mateus. Son 13 testimonios, ¿no? Es de 1985, todos los que salimos, ¿no? Compañeras, compañeros, distintas organizaciones políticas. Y después lo que conversamos, o sea que grabó prácticamente 2 o 3 horas a cada uno, multiplicarlo por 13, y lo convierte en un libro sintetizado. Ahí me parece una maravilla. O cuando se hizo el Círculo, el documental sobre la vida de Henry Engler, son como 40 horas de filmación y lo resumen en una película 1 hora de 20. Nos vas a tener que pasar el teléfono de ese hombre, porque resulta que nosotros hicimos 24 entrevistas, ¿no? Y de esas 24, 12 las hicimos dobles, ¿no? Entonces hay un material brutal. Por eso. Que a lo mejor se publica en algún momento. En vez de estar el libro y la película, acá va a estar el documental y después el libro. ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe? Además, a mí como testimonio, ¿qué testimonio puedo dar? El que te estoy dando a ti ahora, de un preso que le llega esa fantástica noticia que viene a iluminar esa oscuridad espantosa que era el Penal de Libertad. Pero creo que era muy importante. Para nosotros era muy importante. Por supuesto. Y a partir de ahí a buscar autores nicaragüenses, porque claro, uno, excepto Rubén Darío en 1979, no conocía absolutamente a nadie. En fin. Y cuando estuvieron en mi casa, ¿no? Todo el equipo, ahí llegaron, ¿no? En el jardín de casa, filmaron adentro de mi casa, hasta mi perro aparece ahí en la película. Y cuando voy a la van premier, iba con la gran intriga de qué boñato iba a salir, como decíamos en la cárcel, ¿no? Claro. Y ese boñato realmente es un producto fabuloso. Ahí es cuando admiro al que sabe, ¿no? Al director. A ellos, a los argentinos. Seguro, al montaje, ¿no? La edición, la fotografía. Claro. Sí, bueno, pero la documental es muy dinámica. Sí. Digo, pese a que tiene muchos testimonios, es muy dinámica. Hay un personaje ahí que yo no logré rescatar su nombre, pero que me divirtió muchísimo, que es muy divertido, muy... la forma espontáneo. No me acuerdo, no sé bien cómo es su nombre. ¿En qué escena era? Pero que muy divertido. Y eso también me lleva es decir, bueno, ¿cómo fue la elección? Es decir, hubo quienes no quisieron participar, hubo gente a la que no encontraron. Bueno, el tema es que justamente cuando se hizo el preestreno yo pedí disculpas a aquellos que no pudimos entrevistar por un problema físico. ¿Qué pasa? Claro. Habíamos hecho con mi hijo, con Ignacio Maceo, las primeras 12 entrevistas, filmadas con una cámara suya, semiprofesional, digamos, pero cuando José Enrique Pomerín contacta en Barcelona con Ernesto Fontán y la productora Tatiana Nemesek y les presenta el proyecto, ya les presenta el proyecto con todo un guión que había previo un par de años de trabajo de investigación y 12 trozos, digamos, de entrevistas ya filmadas a participantes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, nos encanta, lo vamos a hacer,
pero pusieron como condición utilizar los equipos de ellos. Claro. Porque no es lo mismo filmar con la camarita, Claro. no me acuerdo la marca, pero era buena, pero no es lo mismo que con los equipos que ellos manejan, ¿no? Entonces tuvimos que Volver a hacer rehacer entrevistas. 12 entrevistas por lo menos y algunas más nuevas, ¿no?, que pudimos hacer. Pero no se pudo llegar a otros participantes que también hubieran dado testimonio. Y después hubo algunos que no quisieron dar el testimonio. Hay múltiples razones para eso, claro. personales, de modestia. Sí. Por ejemplo, no voy a decir. No lo puedes decir. No lo puedo decir. O por no querer que su nombre inclusive aparezca, ¿no? Entonces, las reacciones ante este intento de rescate de la memoria son disímiles y respetables todas. Claro. Entonces, no pudieron participar todos, algunos porque no nos dio el tiempo o las posibilidades materiales de entrevistarlos, y otros porque se disculparon y dijeron, no, yo prefiero no aparecer. No, pero eso pasa mucho, ¿no? Que... De todas formas, estamos todos muy vinculados, muy, muy unidos, ¿no? Perdón, que me meto así, pero esas cosas pasan. De repente hay compañeros que no quieren. Claro. Y muchas veces no quieren recordar. Sí, sí. ¿No? Pero vos fijate, si se dan... Yo leía La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, y veía que, si la leíste completa, hay distintas posturas totalmente diferentes, ¿no? Ahora, ustedes en general, me atrevo a decir que todos son de perfil bajo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo tuvo para rescatar la memoria? ¿Cuántos años han pasado? Y además, yo he estado con compañeros que estuvieron en el Frente Sur y estuve trabajando con ellos años. ¿No te enteraste? Y nunca me enteré que habían estado. Un gran amigo, querido, ¿no?, con el cual me dio cobertura cuando yo paso a la clandestinidad, que Zabaleta. se llamó Jorge Ibarra, que en la época era el informativo, la voz central de Radio Caro, informativo del mediodía, conocido como Zabaleta, estuvo en Cuba, estuvo en el Frente Sur, vino después a Uruguay y jamás me mencionó Que había estado ahí. que había estado ahí. Bueno, mi familia se enteró en el año 2015 que yo había estado en Nicaragua. En Hay el año 2015, mi familia. uno, Porque Negro Pedro presentó un libro y me pidió que fuera, pero si no nadie se entera. que dijo, es una historia que se contó con la boca chiquita, creo que es que dice ahí, Sí. ¿no? Y me pareció que es muy buena en ese sentido. No sé si es exactamente la frase, pero como que hay una cosita de cierta vergüenza que hace que de repente una cosa como esa quede durante mucho tiempo escondida, ¿no? O no se sepa. Y me parece que el ejercicio... ¿Cuántos años publicaste El hombre numerado? Y el nombre fue 2007. ¿Cuántos años después? 21 años después. Y acá estamos hablando 40 y pico Sí, después. No, pero es que en el ejercicio de la memoria hay como una cosa que hay un periodo muy largo de un temor o cierta, o incluso hasta cierta, ¿cómo se podría decir? Vos sabés que yo en el prólogo, me acuerdo así patente, cuando en el momento que lo estoy haciendo digo, pasaron 21 años. Entonces puse en el texto, como parece que fuera necesario una segunda madurez, ¿no? Viste que a veces para muchas cosas tenés que tener 21 claro. años, ¿no? Como para atreverme a encarar eso, ¿no? Imagínate en otras experiencias, ¿no? Claro. Por eso te digo que me parece que es interesante ese elemento porque hay como una cosa de silencio. ¿Sabés? ¿no? Perdón que te interrumpa. No, Una por cosa que a favor. mí me impactó el documental, el testimonio de los hijos. Bueno, yo ahora iba a ir a eso. Pero no voy a decir nada. Simplemente que está muy bien haber tomado el testimonio de lo que sufren las decisiones de sus mayores, ¿no? Ese es un tema que se los iba a plantear porque me parece que es un tema que es muy fuerte, que está muy fuerte en el documental. Es impactante porque, bueno, sobre todo el testimonio de la hija del que murió. De Héctor Altezor. Seguro. De Meme Altezor. Ese testimonio de su hija es un testimonio fuerte. Y el de su hijo también. También, pero como que ahí aparecen como sentimientos contradictorios. Lo que pasa es que él era un poquito mayor. Claro. No me acuerdo si tenía 8 años o 10 años, Diego. Y Paula era muy bebita, entonces no llegan ni a tener recuerdos de ese Sí, padre claro. que perdió. Es muy duro. Sí, sí. Es muy duro. Eso que decías tú. Pero no se quiso quitar porque eso da No, valor. pero, Por supuesto. pero claro que tiene valor, porque además yo
he hablado con algunas personas sobre este tema varias veces, y bueno, es ubicar el contexto histórico, ¿no? Seguro. Donde 52 tipos, o 52 personas, porque había mujeres, no eran todos tipos, 52 personas, ¿no? Seguro. Bueno, para eso consiguieron un testimonio. No, está bien, Como el de Gerardo. pero toman la decisión Gerardo, sí, de ir a claro. hacer la revolución a otro país y Claro. a poner el cuerpo. Y eso era algo que pasaba en esa época. Yo no sé si pasa hoy. En aquella época pasaba. Es más, a raíz de este documental, yo me quedé pensando, en esa época todos conocíamos las canciones de Chile Sí. y de Brasil. Conocíamos a Chico Buarque, conocíamos a los Quilapayún y a Víctor claro. Jara, y lo cantábamos, y teníamos los Veloso. discos, y a los Mejía Godoy de Nicaragua, Seguro. Claro. ¿no? Y a los cubanos, todos. Es decir, eso era parte de la cultura internacionalista que existía en ese periodo. Pero me parece que es una discusión interesantísima la que se da allí con respecto a, bueno, estos hombres decidieron eso por sí y por un principio o por un compromiso, quizás generaron un problema a sus hijos. Perdón. No, por favor. Hay una cuestión que yo no quiero dejar y es que decir, y es que si bien fueron 52 antes del triunfo, quedó otro contingente, porque era prácticamente un centenar, Seguro. que estaban con la Prontos. misma disposición, con la misma formación, con las mismas ganas de participar, y como se dio el triunfo antes no fueron, y eran también hombres y mujeres, ¿no? Seguro. Que además nosotros que las conocimos, mujeres que estaban mucho mejor preparadas que nosotros muchas veces, Seguro. mucho mejor. Entonces eso por un lado, y por el otro lado que claro, el propósito también es rescatar el internacionalismo, que se da en muchas facetas, se puede dar Claro. con una inundación en otro país o con un terremoto, exacto. o para nosotros el gesto de hermanos argentinos que dijeron vamos a hacer el documental porque no conseguíamos acá, por ejemplo, una persona que nos ayudó pero no pudo hacerlo como quería, José Pedro Charlo, ¿no? que se juntó muchas veces conmigo a darnos consejos o sugerencias o cosas. Pero él estaba en otro proyecto, no podía Claro. hacerse cargo. Entonces, eso también fue un gesto de internacionalismo de estos argentinos. Y tenemos un documental sobre un tema uruguayo o latinoamericano hecho por argentinos, ¿no? Claro. Es decir, que además nosotros queremos insistir en que las fronteras nos las pusieron. Sí, Exacto. sí, claro. Está bien. A mí lo primero que me llamó la atención del documental era que decía Inca, ¿no? Seguro. Argentinos, claro. Seguro. Bueno, y hay una vuelta a Nicaragua. O sea, Sí, claro. hay un Sin spoilear. no, está No, es muy bien, redondita no, la documental. Yo no lo voy a... La vuelta está muy buena Pero también. la vuelta es muy importante. Pero más allá de lo que pasa en el documental, que es una parte muy importante, ¿tá? Desde el punto de vista de la sensibilidad de la producción, ¿cómo fue para ustedes? Como volver a ese Volver. lugar, a ese lugar, porque no es que fueron a Nicaragua, fueron al lugar donde combatieron, ¿no? Digo, yo a veces yo me pongo a Yo pensar, francamente no creí que fuera a volver nunca. No me lo había imaginado. Pero bueno, tuvimos que volver porque se hacía necesario. Claro. Se hacía necesario tener imágenes del lugar, si no podés hacer un documental con imágenes de archivo, ¿no? sí. Y realmente fue muy conmovedor porque te sacuden los recuerdos, ¿no? Esos pocos días que estuvimos ahí era como estar en un tembladeral, ¿viste? Claro. ¿Había cambiado mucho el terreno? Lo que pasa que era, cuando nosotros fuimos era la estación seca. Sí. Y cuando se dieron estos hechos era la estación lluviosa. Seguro. Entonces yo vi Otro compañeros, no, vi gente con otro paisaje, por supuesto, Claro. pero vi gente llorando, diciendo, ¿cuándo va a parar de llover? Seguro. ¿No? Un mes entero lloviendo, que además todo el mundo a la intemperie, ¿no? Aquello era terrible. Entonces, las imágenes que aparecen en el documental son de la estación seca, ¿no? Claro. No está ni siquiera toda lo que es la vegetación en su esplendor. Sí, ¿no? exuberante. De cuando Seguro, la súper exuberante, súper tupida, que además era mucho más difícil de moverse.
¿Cómo se vincularon con el gobierno de Ortega para hacer esto? ¿Fueron por su cuenta? Hubo que pedir autorizaciones. ¿Cómo perciben? ¿Cómo percibís o cómo perciben los dos, ¿no? Porque esa ilusión de la revolución nicaragüense que te golpeó cuando estabas en la cárcel, o vos que fuiste a combatir, ¿cómo percibís hoy lo que pasa en Nicaragua con Ortega? Yo creo que, digamos, nosotros en el documental nos propusimos terminar esta historia en julio de 79. ¿Por qué? Porque en esas condiciones, ¿no? Tanto internacionales, pero sobre todo las que vivía el pueblo nicaragüense, aquello valió la pena. Exacto. Y a posteriori, de forma, digamos, inmediata, mejoraron las condiciones, o sea, hubo salud, hubo educación, hubo mejores niveles de vida, por supuesto paró la violencia y la represión. Esas fueron las condiciones de aquel momento. Hoy no tenemos el diario del lunes, tenemos el diario de 46 años después. Sí. Y además han pasado distintos tipos de gobierno por Nicaragua. Seguro. Sería como preguntarle a Artigas qué opinaba en 1940 de que en 1925 y 1930 se hubiera formado la República Oriental del Uruguay, cuando él peleó, dio la sangre y hizo luchar a no sé cuántos para que nos uniéramos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué opina usted, José Artigas? ¿No? Bueno. Claro, Claro. Entonces, no queremos entrar Está bien, a transformarnos yo quiero- yo por lo menos, en juzgar la situación actual, que además le pertenece al pueblo nicaragüense resolverlo, esté bien o esté mal. Seguro. Por supuesto, cada uno tenemos nuestras opiniones, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Para mí el documental otra vez subraya la famosa frase que somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? El hombre es hijo de su tiempo y claro. sus circunstancias. Y creo que en esa documental ese hecho histórico es como que resalta, ¿no? Toda esa generación, nuestra generación, que asumió compromisos políticos, se jugó la vida en distintos escenarios. Hoy visto a la distancia es raro, más con las generaciones actuales, con el avance de la tecnología, con este mundo loco que estamos viviendo, ¿no? Donde todo corre al ritmo de las redes sociales. O cuando sucedieron estas cosas, para mí espantosas en Nicaragua, ¿no? Para mí que un gobierno declare, le saque la ciudadanía a un correligionario, para mí es espantoso. No lo puedo justificar de ninguna manera. Me hizo justo en el momento que Ortega, a varios, ¿no? Declara, le saca la ciudadanía y el destierro prácticamente, estaba leyendo la carta de Margarita Xirgu, que estaba exiliada acá por la República, ¿no? Que ya había ganado Franco, que le llega de parte del gobierno de Franco la noticia de que es desterrada y le quitan para siempre, le quitan la ciudadanía y le expropian todos sus bienes. O sea, creo casi un calco de otra situación. Ya. Y a mí esas cosas me dan mucha tristeza, pero no caigo en eso, ¿para qué tanto se sacrificaron, no? No, para claro. nada. Lo hecho estuvo muy bien hecho. No. Esa solidaridad de toda esa gente que se comprometió para derrocar a Somoza, nadie la puede negar, ¿no? No, Al pero revés. digo, más Y allá por de- eso el mérito de la Sí. documental, porque son hechos que se van olvidando en esta Queremos maremoto. rescatar esa memoria y que si el ejemplo puede servir Claro. para futuras generaciones, que sirva, por lo menos que quede, Claro. y sobre todo la memoria de los que ya no están, ¿no? Claro, porque además en las guerras actuales, las brigadas que hay, los internacionales que hay, son mercenarios. Claro. No son revolucionarios. Sí, no hay que confundir. Y no hay que confundir. No. Les voy a proponer hacer una breve pausa y vamos cerrando porque estuvo muy bien la conversación, pero se fue larga. Se va el tiempo, ¿no? Va volando. Ya volvemos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Marcelo Stefanelli y Fernando Maceo, la película que se estrenó, película documental, que se llama Una y Mil Veces y que habla de la participación de un grupo de uruguayos en la revolución sandinista, en la revolución nicaragüense, que fueron como voluntarios a combatir. ¿Cuántos días estuvieron al final ahí? Bueno, eso es una cuestión que, aunque parezca mentira, lo llegamos a deducir en este último tiempo. Es decir, uniendo todos los testimonios y por cosas totalmente casuales, porque realmente no teníamos noción del tiempo, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, los primeros participantes en abril del 79 empezaron a prepararse, y la segunda ofensiva en el Frente Sur, que terminó con el triunfo, empezó el 5 de junio del 79. O sea que fue un mes muy pico breve en un tiempo histórico. Seguro. Desde el 5 de junio hasta el 19 de julio, que fue el triunfo. Estamos hablando de un mes y pico, ¿no? Pero además no teníamos noción nosotros mismos, porque claro, aunque éramos un contingente, estábamos todos mezclados con los nicaragüenses en primer lugar y después con otras nacionalidades y en distintos lugares de trabajo, inclusive de lugares de lucha. Ojalá hubiera sido trabajo. Bueno, fue un trabajo. Bueno, otra forma de trabajar. Lo que sí aprendimos es que esas circunstancias son sobre todo de mucho trabajo. No, trabajo día y noche, trabajo. Y entonces el tiempo, para lograr saber cuánto tiempo habíamos estado, bueno, cosas tan fortuitas como que Guillermo Romano, uno de los que dio testimonio, cumplía años el 16 de junio. Y entonces se acordaba que ya hacía 3 días antes del cumpleaños que ya estaba ahí. Y él pertenecía al último contingente que fue. Que había llegado. Entonces, el primero había salido antes del 5 de junio, participó en la entrada en territorio nicaragüense, en la ofensiva, que fue muy cruda, ¿no? Esos 11 personas, que había 2 compañeras nuestras, y después fue otro contingente, que eran 20 más, y cayeron a los 2 días de ese inicio. Y el otro contingente, el último, fue 7 días después, ¿no? Entonces, en un periodo de prácticamente 10 días, los 49 que fueron desde Nicaragua, desde Costa Rica. Cuba, Costa Rica y Nicaragua, ya estaban ahí en el terreno. Y después fue un mes y pico, ¿no? Pero nosotros, la noción del tiempo estaba totalmente perdida. Yo no sabía si llevabas ahí 2 días o 20. No, me imagino que además el tiempo no pasaría nunca. O sí pasaba demasiado rápido y vertiginosamente. Puedo asegurar que se pierde la noción del tiempo totalmente y que a veces unos minutos o unas horas parecen días y otras parecen al revés. Cuando yo le preguntaba hoy que volvieron es porque, bueno, volvieron a hacer un homenaje al Tesoro, ¿no? Que fue el único del grupo que murió en combate y que además murió el día antes, o el mismo día que Somoza se iba. Sí, el 16 de julio. Increíble, ¿no? 2 o 3 días antes, sí. Además que, por ejemplo, cuando el último grupo iba desde Panamá hacia Nicaragua, llega a Panamá y vienen a informar a unos nicaragüenses de cómo estaba la situación. Entonces dicen, bueno, hoy hubieron 200 bajas. Y el grupo que iba era de 30. ¿no? Seguro. Es decir, sí. Todo el mundo se miró, ¿no? Dijo, no somos nada. Seguro. ¿No? Entonces, no es me quedé en la imagen esa. No me acuerdo qué me preguntaste. No. Me querían ir a hacer un homenaje a Héctor Tesor, porque relativamente el contingente de uruguayos tuvo muchos heridos, no menos de una docena de heridos, que por suerte todos se recuperaron. Además, nos contaban desde el puesto médico, llegaban a curarse y se iban enseguida, o sea, no se quedaban ni querían que los mandaran para Costa Rica a otro hospital a curarse, ni nada por el estilo. Hacían una curación y volvían a donde estaban su puesto y sus compañeros.
Y bueno, y fue una desgracia que falleciera uno, ¿no? Que además fue con mucha rabia porque ya se estaba yendo Somoza. Casualmente hubimos 2 o 3 que llegamos hasta allí y cargamos el cuerpo. Te quiero hacer una pregunta. En un cajón que era, De no bala. recuerdo bien si era de proyectiles o de cañones de 75 milímetros, donde aquello, es decir, reducido. y lo enterramos abajo de un framboyán, que es un árbol muy parecido a los que tenemos acá de flores violetas, como es los jacarandá. Jacarandá. Bueno, debajo un framboyán y con mucha rabia, ¿no? ¿A cuánto estaban de Managua ustedes en el Frente Sur? No recuerdo la cantidad de kilómetros exactamente, pero no demasiados, sería 1 hora y pico. Mientras se presentó Es fuerte, ¿no? Sí. A veces son fuertes esos recuerdos, claro que sí. Mientras se presentó la película, también se presentó el libro. Exacto. De El infinito caballero, Don Quijote de la Mancha y la aventura de leerlo. Marcelo Stefanel y Sebastián Santana. Precioso libro, que en realidad se trata de una lectura de tu forma de Interpretar leer, el Quijote. interpretar el libro, ¿no? Sí, pero agrego 2 capítulos de una breve biografía de Cervantes. Bien. Desde que nació hasta que sale Quijote, y desde la segunda parte desde que sale Quijote hasta que fallece. Y ahora ahora cuando Fernando está contando que ni bien los heridos se reponían enseguida, querían seguir en el combate, en su puesto de combate, me vino a la mente Cervantes. En la batalla de Lepanto recibe 3 arcabuzazos, 2 en el pecho y 1 en el plexo, que lo deja tullido, ¿no, Manco? Y sin embargo, va a combatir ni bien se recupera otra vez. Participó en otras batallas. Bueno, muy bien bien. fluido, ¿no? ¿Cuánto le habrá influido? Así que bueno, está El infinito caballero, Don Quijote de la Mancha y la aventura de leerlo, de Marcelo Stefanel, con ilustraciones de Sebastián Santana. Y hay que ir a ver la película. Hay que ver. Es la invitación. Una y 1000 veces, ¿no? Que me parece sí. que es un muy buen resumen que se hace en el cierre de la película. Vale la pena. Vale la pena vivir, saber conocer esa experiencia, imaginarse, ¿no? A esos uruguayos, ¿no? Digo, que estaban ahí, que fueron a combatir. Pero esto termina con una pregunta. Cada vez nos quedan menos cartas ya. No. A ver. Después de todo lo que pasaste, no te vas a asustar con esta pregunta. Uf. Dígala. Y yo quisiera que me llevara al futuro. Pero decime la pregunta. ¿A qué época le pedirías a la máquina del tiempo que te llevara? Está bueno. Al Yo futuro. quisiera que me llevara al futuro. Que me llevara al futuro al que yo imagino, ¿no? Un futuro de un mundo en paz, un futuro sin desigualdad, un futuro sin guerra, Seguro. un futuro de paz. Y donde todos los hombres sean hermanos. Ahí quisiera que me llevara. Está muy bien. Está ¿Qué bueno. dice la tuya? La mía dice, un fin de semana encerrado sin entretenimientos, solo con una película. ¿Cuál sería? Pa. Está brava esa, ¿eh? No puedo tener 5. Pero Bueno, dame sería 5. Odisea del Espacio 2001. Sí, Marcelo, mirá. tenías que haber dicho 1 y 1000 veces y arreglábamos fuera. Una y 1000 veces. O 1000 veces una. No, hay muchas, ¿no? Sí, claro. Muchas. Pero está bueno porque es un ejercicio para Sí. acordar. Yo, por ejemplo, Odisea del Espacio es una preciosa película, ¿no? De Claro. Kubrick. Fantástica, además, no solamente linda película, es fantástica. Pero sí, yo qué sé, yo vería 1000 veces más La Familia, por ejemplo. Seguro. La Familia es una película impresionante, pero bueno, está. Mi película es La vida es bella. Qué linda. La vida es bella, claro, la vida es bella. Nos vamos. Nos tenemos que ir. ¿Qué vamos a hacer? Fernando, muchas gracias por Pasamos muy haber bien. venido, la verdad que muchas gracias por el testimonio y por el aporte a la memoria. Marcelo, como siempre para ti, muchas gracias por todo. Gracias por la Sobre todo invitación. por tus libros Para mí. y por ese hombre numerado que tanto me gustó. Y a ustedes, recordarles que nos vemos en una semana para seguir conversando en voz alta. Nosotros decimos que es eso, ¿no? Que es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.